Muchos me dicen que no tengo ni idea de mecánica, que no soy experto en coches. Pues tienen razón. Pero lo que sí os puedo asegurar es que me rodeo de los mejores. Así que hoy he visitado un oasis en el amplio desierto de la mecánica de coches eléctricos. ¿Quieres ver cosas que nadie te muestra? ¡Vamos allá! Bueno, aquí tenemos a Santiago Miralles. ¿Qué tal, Santiago? Hola, buenas tardes. Buenas, Santi. Cuéntanos qué hacéis aquí. ¿Dónde estamos? Sí. Bueno, estamos en el Centro Integrado Público de Formación Profesional La Torreta de Elche. ¿Sí? Y bueno, lo que estamos haciendo aquí hoy es vamos a montar un motor, en un Zoe motor en tipo de motor R, que bueno, pues vino con una avería y bueno, pues finalmente tuvimos que tomar la decisión de sustituir el motor por un motor de desguace. O sea, que vosotros ha venido el coche con el motor roto, el Zoe este, ¿no? Sí. El Renault Zoe. Que este, para quien no lo sepa, es uno de los coches, digamos, más famosos de vehículos eléctricos, de coches eléctricos. Sí, que se ha vendido bastante y hoy en día de ocasión hay muchos, veo yo. Sí, hay muchos porque ten en cuenta que cuando se lanzó el Zoe, a principio de la década de los 10, pues era de los poquitos que había, con lo cual hubo muchísimas compañías de renting o de alquiler de vehículos, que fue el vehículo que más compraron para poner en alquiler. Sí, ahora está pasando mucho a mano de particulares, ¿eh? Veo yo que de ocasión, claro, mucha gente lo está comprando ahora, de ocasión. Claro. Entonces, este te ha venido roto y tú habéis conseguido desguace un motor. Sí, se ha comprado este motor, que bueno, pues como no hay posibilidad de un despiece mayor para poder sustituir el elemento que estaba dañado, pues tenemos que recurrir a comprar un motor. Y entonces, antes de comprarlo nuevo, tratamos de buscarlo de ocasión, o de segunda mano. Y por curiosidad, ¿este motor qué te cuesta? Este motor habrá costado poco menos de 800 euros. ¿Tú sabías que funcionaba bien o...? En principio, el proveedor lo vende como que funciona bien. No obstante, nosotros, una vez lo recibimos, lo que hacemos es, de forma preventiva, sustituir rodamientos y, bueno, por supuesto, revisarle las escobillas, revisar el estado de los anillos rozantes. Mira, pues ya que estamos hablando de rodamientos, que yo hablo mucho con Vicente del Grupo FR, que trata con Fersa. Correcto. ¿Qué rodamiento le vais a poner? ¿Van a ser cerámicos o los clásicos? Vamos a poner los clásicos. Estamos hablando de un precio de rodamientos clásicos, como tú acabas de decir, de un precio entre 120 y 130 euros. Son de acero, ¿no? Que son de acero. Y luego tenemos los cerámicos, que serían más del doble, serían cerca de 300 euros. Entonces, no merece la pena, ¿no? Tampoco para este coche. Claro, es decir, si este coche tiene 113.000 kilómetros a priori, con rodamientos nuevos podría hacer otros 113.000. ¿Cuántos kilómetros tenía este motor? El proveedor dice que tenía 94.000 kilómetros. 94.000. Vamos, que para que la gente se haga una idea, más o menos con estos kilómetros es aconsejable meterle rodamientos nuevos, hacer un cambio. Lo que nosotros nos hemos venido encontrando es una necesidad de sustitución con 110, 120 aproximadamente. No quiere decir que no nos hayamos encontrado alguno ya con 180, pues se los hemos sustituido por primera vez. Es decir, que depende de las manos que caiga el vehículo, pues estiran un poquito más o menos. Bueno, entonces vais a coger este motor y lo vais a meter ahí, ¿no? Correcto, sí. Pues nada, pues vamos a verlo, venga. Venga. Bueno, Santi. ¿Ya se vale? Tenemos ya aquí el motor montado. Bueno, aquí están todos los alumnos del futuro de España. Bueno, que hay que decir que todos esos mensajes que van corriendo por ahí, que se dicen que si no hay formación en vehículos eléctricos, bueno, pues aquí la tenemos. Que sí que es cierto que el grupo tendría una capacidad a priori para 20 personas, pero solamente hay matriculados 7. Bueno, a ver, ¿qué vais a hacer aquí? Bueno, pues ya tenemos aquí el motor montado sobre este gato hidráulico vertical. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, este puerto de conexiones tiene que entrar en este registro de aquí, ya lo ves. O sea, todo este cablerío. Sí. Todo esto son las 3 fases del motor: el neutro, las escobillas y un sensor de temperatura. Sí. Vale, entonces todo esto se conecta, entra por aquí por este puerto y se conecta con las clavijas que tienen para su propósito. Vale, con un USB, pero... pero lo bestia. Exacto. Sí. Aquí lo que tenemos en este registro, con esta tapa negra de aquí, se queda pegado a esta tapa, con lo cual esto aloja las escobillas. Te lo digo porque implica que para una revisión de escobillas habría que bajar el motor. Amigo. Entonces esta es una de las diferencias que tiene este motor tipo R con el motor tipo Q, que es el antiguo de Renault Zoe. O sea que las escobillas también eso hay que mantenerlo, las escobillas. Las escobillas a priori el fabricante no da un kilometraje de sustitución. Es un poco como el tema de los aceites de las transmisiones. Se dice que de por vida.
¿vale? No obstante, bueno, pues en el caso de la avería que traía este motor, por las circunstancias que tenía de desgaste de rodamiento y de no haberlo reparado en su momento, ha provocado un desgaste prematuro. Entonces, Santi, eso es la escobilla. Este es el portaescobillas con sus escobillas. Entonces, estas escobillas a priori pues tampoco están muy mal. Ya ves que hay una pequeña diferencia de longitud de una con la otra, porque siempre hay una que se desgasta más que la otra, que es la negativa, y además es la que está en la parte de atrás del rotor. ¿Y eso va aquí? Esto va aquí. Ahí. Y a ver, yo que no tengo ni idea de eso. ¿Eso qué hace la escobilla? La escobilla lo que hace es traslada una corriente de excitación al rotor para que el rotor se magnetice y que pueda seguir el sincronismo del campo magnético del estator. Eso es clave para que funcione el motor. Claro. De todos modos, rotor excitado solamente lo tenemos en Renault y en BMW ahora, los BMWs actuales. El BMW antiguo, el i3 antiguo, todavía llevaba el rotor magnético. ¿Pues Tesla cuál lleva? Tesla tienes el rotor de imanes permanentes en los actuales, menos cuando es una tracción integral, que en el motor de delante es un motor de inducción o jaula de ardilla, que ni es de imanes permanentes ni tampoco rotor excitado como este tipo. Y este es el motor viejo, ¿no? El que venía con el coche. Este es el estator del motor viejo, que el estator no tiene ningún problema. El problema en este motor fue el rotor. Que cogió... ¿Esto te vale para otro coche? ¿Te puede servir? Podría servir, lo que pasa que este motor, bueno, los motores síncronos llevan como una especie de coordenadas que hay que introducirle a la unidad de control del motor para decirle, oye, que ahora tienes este motor que tiene estas coordenadas. Es como si dijéramos un motor de una máquina de control numérico que hay que decirle cuál es el origen. Hay que hacer como una especie de tarea de aprendizaje para que tenga... Complicado, ¿no? Que no puedes reutilizar piezas así como si nada, ¿no? Se puede reutilizar y funciona. Sin embargo, si no lo vinculas, pues igual no funciona del todo bien. Vale, vale. ¿Y aquí estos motores? ¿Aquí Tesla no tenéis? No tenemos Tesla y vamos a recoger uno de uno que ardió, pero no llegamos a tiempo y de un parque de bomberos de Málaga y acabaron tirándolo. Ostras. Santi, que decías que este es el motor antiguo del Zoe. Sí, este es el motor del Zoe Q. También lo encontramos en Fluence, también lo encontramos en las Kangoo primeras, ¿vale? Entonces, este motor tiene la particularidad, a diferencia del motor R que estamos montando ahora, que lleva refrigeración líquida, lleva la transmisión incorporada, esta carcasa que ves, es la propia transmisión del coche. Y bueno, este tiene la ventaja de que el acceso a las escobillas es mucho más sencillo que en el anterior que hemos dicho. Vamos, que como suele pasar con toda la electrónica y los Tesla y demás, conforme van creando nuevos modelos, es más complicado meterle mano, ¿no? Bueno, en este caso ha habido como una especie de cesión de facilidades, es decir, con este tenemos más fácil unas cosas y con el otro tenemos más fácil unas cosas y por contra con este tenemos más complicadas unas cosas y con el otro otras distintas. En fin, este motor no es que sea un mal motor, este motor no iba mal, de hecho este lleva refrigeración líquida, el otro va con refrigeración por aire y una refrigeración líquida siempre es más eficaz que una refrigeración por aire, pero bueno. Bueno, pues ya han colocado el motor, lo han encarado y ahora Santi, ¿qué queda por hacer? Poner los tornillos, ¿no? Y ya bajarlo para poner la transmisión. Claro, ahora hay que bajarlo, pero para bajarlo tenemos que darle un poco de sujeción que de momento solamente está sujeto con el soporte de delante. Sí. Entonces tenemos que sujetarlo bien para bajarlo y poder enfrentar la transmisión. A ver, que José aquí nos va a explicar aquí esto qué es. Esto es la transmisión, ¿sí? La caja de transmisión, la reductora, diferencial, como lo quieran llamar. ¿Y esto qué hace, José? Esto sería el equivalente en un vehículo de combustión a la caja de cambios, sí. Pero como aquí no tenemos una relación de cambio como tal, es una relación fija porque el motor va aumentando las revoluciones en función de la demanda, pues tenemos una relación fija y el diferencial. Lo que se encarga es de mandar la fuerza a la rueda, pero de manera independiente, para que las ruedas puedan girar cada una a una velocidad distinta si es necesario, como por ejemplo en una curva en la que la rueda exterior gira más deprisa. Y esto lo controla todo eso, ¿no? Para que vaya. Sí, esto es un tren bicicloidal dentro, básicamente una relación fija y el diferencial. Esto sería la pieza que cierra
el motor. Aquí iría la parte que hemos visto antes. Sí, eso lo vais a acoplarlo ahí, ¿no? Exacto. Va aquí cerrado con su retén. Ese eje entra, el eje que sale del rotor entraría aquí con el estriado y ya sería a través de los engranajes se mandaría hacia el diferencial y saldría en una transmisión hacia una rueda y la otra transmisión hacia la otra rueda. Y esta es la palanca de cambio. Placa de cambios. Sí. En la que pone parado, neutro, exacto. marcha atrás. Parking. Dentro de mi ignorancia yo pensaba que era todo electrónico y que eso es, yo qué sé, como un videojuego, como un ordenador. O sea, que también tiene partes Hay algunos que mecánicas. son electrónicos, pero actualmente... O sea, este es mecánico. Este en concreto es mecánico. De aquí La palanca. llevaría unas violetas con unos cables que van hasta la palanca que está dentro del habitáculo, que es la que mueve el conductor. Vale, pues vamos a montarlo, va. Sí, aquí debajo de esta tapa de plástico. Donde iría la rueda de repuesto en otro coche. Exacto. Se localiza parte del sistema de bomba de calor que canaliza el aire refrigerado para el interior de la batería. Es decir, que aquí sacamos y vemos ahí un dispositivo que precisamente siendo este un coche relativamente asequible de compra, tiene este sistema de refrigeración que digamos es el que hace que esta batería sea bastante fiable. Es curioso porque Jorge de 80 Eléctricos siempre me dice, oye, el Zoe es un coche de los más seguros, por no decir el más seguro que hay, en cuanto a incendio y demás, porque dice que la bomba, que es muy puñetero, que te avisa de todo enseguida y que se para todo enseguida. Pero que el tema de refrigeración y demás, que es bastante eficiente, ¿no? Sí, es decir, es que fíjate que siendo este Renault ha convivido con Nissan cuando tenían el acuerdo de colaboración, por llamarlo de algún modo, el Nissan Leaf no lleva una refrigeración. De hecho, lleva lo que se conoce como una refrigeración pasiva, que hace un eufemismo de no llevar refrigeración. Y este, que es un coche más asequible, sí que lleva una refrigeración dedicada. Dime, Santi, ¿eso qué es? Bueno, pues esta es la bomba de agua de refrigeración del inversor y de la electrónica de potencia, en definitiva. Sí. Esa famosa bomba que cuando llega a un cierto número de horas funcionando, pues te salta avería, sistema eléctrico a controlar, y es que la bomba ha llegado a su tope de horas de funcionamiento. Esto es lo que se carga a los motores, ¿no? En la mayor parte de veces. Bueno. No se los carga. De hecho, la bomba sigue funcionando aun cuando haya llegado a ese tope de horas. Sigue funcionando. La cosa es que sea una avería real del hardware, vamos a decir, que ya no bombea agua, entonces sí, podría dar lugar a que se averiara la electrónica. Vale. Bueno, y una pregunta. ¿Eso si se gripa y demás, puede hacer un incendio en el coche? Tanto como eso no. ¿No? Si se gripa, lo que hace es eso, agarra el rotor y no bombea agua. Sí, es un motorcito eléctrico que si se gripa pues se queda parado y deja de circular agua por el sistema y... O sea, no es una causa de incendio. No. Hay pocas causas de incendio al final en un vehículo eléctrico, ¿eh? Menos de la... de la gente. Estadísticamente... Sí, hay Eso está bastante hablado ya. Sí. Bueno, aquí estamos los chavales de la transmisión, ¿no, José? Sí. Ahora van a subir la transmisión al hueco para poder colocarla y esta sirve además de tapa del motor. Entonces el motor aquí se quedaría por un lado la electrónica de potencia, por el otro lado la transmisión. El motor se queda en medio. Y ya se cierra todo el bloque, se hace todo una sola pieza. Tendríamos un soporte en un lado, un soporte en la electrónica de potencia, otro lado de los soportes a la transmisión y el tirante inferior del motor como en un motor. Es que hay que quitar el soporte, porque no me quita el soporte. Esto sería prácticamente igual. Que nos vea dirá aquí 5 tíos para poner un motor, una mierdecica, ¿eh? Ya, el motor... Tengo que estar estudiando esto. Sí, y además el motor en sí son unos 90 kilos de peso, o sea que sí que hace falta... Sí, aguantar por si acaso. Y esto pues serán 25, 30 kilos aproximadamente. Renault en su manual de taller indica que para este trabajo habría que haber desmontado todo el motor. Paragolpe, radiadores, frontal, todo. Como habéis comprobado vosotros que no hace falta. No es necesario si se va desmontando las cosas de forma secuencial. Vamos, que te ahorran muchas horas de... Ganamos algunas horas, sí. Ahí están conectados todos los cables. Arriba, sí, creo que se tiene ahí bastante. Ahí no, pero ¿y si le tiras no va hacia allá? Tampoco queda muchos cables que montar. Mira. Pero cuesta. Bueno, aquí tengo aquí a los chavales que están aquí, parecen cirujanos aquí. Montando el motor del Zoe. ¿Qué estáis haciendo por ahí? ¿Qué estáis apretando? Montando el soporte del compresor. Bueno, Soporte del compresor. No, esto es el compresor en general. ¿Sí? Le llega alta tensión
de la batería y nada, comprime el aire para el aire acondicionado y refrescará la batería. Explícalo. Trabaja con alta tensión porque los compresores convencionales de toda la vida trabajan siempre con el movimiento del motor térmico normal de siempre. Sí. Pero como no hay movimiento térmico, hay el movimiento del propio rotor, pero que ya sale directamente a la caja de cambios. No hay una correa auxiliar como hay en un coche convencional. Entonces se le pone la alta tensión, que viene de alguna de las fases que tenemos allí, y con la propia electricidad lo que hace es funcionar el compresor. Amigo, o sea, lo que antes era mecánico, aquí tiene que ser por narices eléctrico, ¿no? Correcto. Electrónico, como se diga. ¿Y qué os queda por montar aquí? Pues hombre, ahora falta ponerle el varillaje de marchas, las tuberías del aire acondicionado y abajo ponerle los palieres y poco más. Bueno, vale, bien, bien. Ya, entonces, Santi, ¿esto qué decías? ¿Qué era? Sí, esto es la parte de la bomba de calor que se ocupa de canalizar el aire al interior de la batería para refrigerar la batería. ¿Vale? Entonces, ahí estás enfocando a los conductos de aire, ¿vale? Y lo que tenemos es, en esta caja negra, tenemos un evaporador al cual le llegan estos conductos, que son un circuito que va en paralelo con el del aire acondicionado y por el que se canaliza el gas del aire acondicionado para introducir aire climatizado en el interior. Aquí dentro también hay un filtro de partículas como el del habitáculo. Exactamente igual, lo que pasa es que tampoco se especifica un intervalo de mantenimiento para ese filtro. ¿Y hoy en día qué es lo más utilizado para el tema de refrigerar las baterías? Lo más utilizado hoy en día es refrigeración líquida. Es más eficiente. Es más eficiente. Ya sabemos que todos los coches con el tiempo el aire al final va fallando y claro, si falla en el habitáculo es peligroso que falle aquí. Claro, aquí no lo tendrías tampoco. A propósito de todo el tema que hemos tenido ahora de lo de la Dana, no sé si te das cuenta ahí arriba que la batería se sella contra el piso de la carrocería por medio de una goma de contorno de ese elemento que está en relieve ahí. Sí. Entonces, si no es porque ese volumen de aire de ahí retiene pues eso, un volumen de aire para que no entre agua ahí dentro, pues bueno, la batería se puede inundar. Si por lo que sea el coche está bien estacionado y está horizontal y aquí se acumula, se forma esa campana de aire que digo, podría preservarse la batería en caso de inundación. Eso me han dicho, que esta es estanca y que digamos y que el circuito de la batería digamos que está estanco también, ¿no? Que no puede ser. Sí, a ver, todos los circuitos eléctricos tienen las uniones tropicalizadas Sí. o herméticas, ¿vale? En ese sentido no habría problema. El mayor problema podría venir por el hecho de que el agua llegara a introducirse en este volumen, aquí arriba, Sí. ahí arriba, y Pero aquí va sellado con la, digamos, con lo de arriba, ¿no? Para sí, que no. pero es un sellado a presión. Sí, Como si dijéramos la goma de una puerta, sí. la goma del contorno de una puerta es lo mismo. No hay nada. Y aquí soldaduras, ¿cómo son? Porque ya sabemos que Tesla, las soldaduras famosas, problemáticas, El tema de la supuestamente. sí, aquí las soldaduras ningún problema y en Tesla tampoco ningún problema. Ya, eso ya lo demostré yo con Vicente de Ferre, que son incluso mejores. Aunque sean feas, pero que. Sí, es decir, tú no vas el coche enseñándolo por los bajos, ni vas enseñando las soldaduras del coche, con que la soldadura sea eficaz para su propósito de unir, el hecho de que sea estética o no estética, pues Vale. no es tan importante. Santi, otra pregunta. Sí. Porque yo siempre veo en las marcas de coches, no quiero decir qué marcas, pero suelo ver el bloque de baterías un poco dejado. O sea, veo como esto que está acoplado y se ve todos los bordes, se ven cables, se ven cosas. Esto, por ejemplo, lo veo que está bien montado para ser un coche antiguo. Fíjate tú que, por ejemplo, hay quien está sacando partido de comercializar sistemas de protección de ese cableado que tú dices y conducciones de refrigeración. ¿Se puede hacer mejor? Sí. Lo que pasa es que, claro, una carrocería tipo utilitario como es esta deja poco sitio a que se puedan escamotear todos esos elementos que son, a priori, son potencialmente frágiles, ¿no? Pero esto está bien montado, ¿eh? Sí, esta batería está bastante bien montada. Tiene una estructura bastante sólida, la verdad que sí. Bueno, Santi, ya hemos visto que el motor ya está metido ahí en el coche. ¿Y ahora qué falta más o menos? ¿Qué faltará? Pues falta por lo menos un par de horitas para dejarlo todo bien revisado, todo bien apretado y te diremos qué tal ha ido. Y nada, ya sabéis que si queréis hacer un curso oficial de todo el tema, ¿no?, de mecánica de coche eléctrico. Sí, el curso de especialización de mantenimiento de sistemas de vehículos híbridos y eléctricos.
que tenemos en el Centro Integrado de Formación Profesional La Torreta. ¿En Elche? Elche, sí. Pues ya sabéis, venís aquí, os llamáis y que esto es una maravilla, ¿eh? Aquí fijaos todo lo que hacen, ¿eh? Vais a flipar. Bueno, Santi, muchísimas gracias, ¿eh? Venga. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.